Vamos con Maxi Nardi de Deloitte, que nos va a hablar un poco de qué está pasando a nivel corporativo y estatal acá en Argentina. Para mí es importantísimo. Creo que, como dije al principio, nos faltaba este eslabón, saber qué es lo que está pasando en Argentina. Nosotros estamos hablando de algo que pretende ser el protocolo del Internet de las cosas en Argentina, con lo cual procedería que sepamos en qué estado está todo esto aquí en Argentina. Maxi nos va a contar un poco acerca de esto y además nos va a hablar de algunos casos de uso de IOTA, según su perspectiva, según su visión acá en Argentina. Así que Maxi, gracias por venir. Todo tuyo. Y terminamos con esto. Bueno, buenas noches, gracias por quedarse todavía, no irse. Yo sé que el día está feo, pero bueno, les agradezco por eso. Y obviamente le agradezco a Daniel por la invitación para hoy. Así que, Dani, si me pones el material, arrancamos con la presentación. ¿Paso? Bueno, mientras Daniel pone el material, les comento, sí, trabajo en Deloitte. Actualmente estamos trabajando en temas de IoT a nivel global. La firma le da mucha importancia a esto. La verdad que sacamos bastante research al respecto, evaluando las tendencias mundiales. Y también, bueno, la verdad que en Argentina creo que hay información muy interesante para compartirles. Y un poco el objetivo de la presentación mía de hoy es derribar algunos mitos que quizás nosotros mismos nos ponemos y bueno, quizás levantar alguna idea, algún concepto que les pueda sonar interesante y si alguno se anima, quizás emprender algo al respecto, digamos. A grandes números, a nivel global, no lo voy a repasar en detalle, pero son estos los números que se maneja a nivel IoT. Como sabrán, es una tecnología extremadamente nueva y emergente, con lo cual no hay una adopción masiva en el mercado, tampoco en las compañías. Uno podría hablar que IoT como que se separa en tres grandes ramas o dimensiones. Una de ellas sería la rama industrial, ¿sí? Que probablemente acapare hoy en día el 50% de la inversión y del desarrollo en IoT. Otra rama súper importante va a ser la rama de consumer, o sea, a nivel consumidor, a nivel comercial, que hoy en día se estima entre el 20 y 25% de cuota de mercado. Y por último tenemos la rama del sector público, digamos, ¿no? Cómo aprovecha esta tecnología el sector público y las instituciones. Como les comentaba, eso, hoy en día es muy incipiente todo este asunto y un poco la tendencia va a ser ir aumentando cada vez más la adopción y la inversión en estos temas. Bueno, acá hay algunas cifras que de alguna forma describen, estamos hablando de algo masivo, o sea, estamos hablando de un volumen de inversión y de consumo y de transacciones realmente gigante a nivel de Internet, por decirlo de alguna forma, pero va a llevar un tiempo. Hoy en día las principales trabas o cosas que están frenando son, entre otras cosas, la falta de una definición de estándares, por ejemplo, ¿no? Como se podrán imaginar, las grandes compañías son un poco reticentes a la hora de hacer grandes inversiones en IoT cuando todavía no hay un estándar definido que eventualmente pueda resultar, digamos, incompatible ante un mercado que cambió en el medio, digamos. A diferencia de, por ejemplo, si uno habla Wi-Fi, por ejemplo, uno sabe que tiene atrás un consorcio que es el IEEE Spectrum que define un estándar de uso. O las redes de celular, por ejemplo, 4G, 5G. Esos son estándares que se definen a nivel global y bueno, las compañías están dispuestas a hacer inversiones en desarrollo, en investigación, porque saben que la adopción va a ser más fácil. En el caso de IoT, hoy en día no existe un estándar y por eso a mí me parece muy interesante el caso de IOTA, porque IOTA un poco lo que, en mi opinión, trata de lograr es ser este estándar, digamos, de la economía de las máquinas, ¿no? De lo que va a ser IoT. Bien, avanzo un poquito. Argentina, ¿dónde estamos parados nosotros? Recién hablamos un poco a nivel global, pero creo que vale la pena comentar un poquito dónde está Argentina, digamos. Bueno, perdón. Hoy en día Argentina, a nivel de, digamos, de desarrollo de emprendedorismo y demás, para mí está muy bien posicionada, principalmente porque somos una economía relativamente grande para la región. Obviamente no nos podemos comparar con México, Brasil,
incluso Chile, pero aún así, a nivel de mercados emergentes, estamos ahí en el top 10 a nivel de PBI, y eso de alguna forma significa que hay volumen de negocios para hacer en Argentina, digamos. Argentina hoy en día forma parte de foros económicos y políticos muy importantes. Actualmente estamos presidiendo el G20. El G20, como saben, es las 20 economías más grandes del mundo, y eso nos posiciona de alguna forma en una posición de privilegio, porque estamos en las mesas donde se discuten cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser las regulaciones, y en el caso de IoT es muy importante este tema, porque, entre otras cosas que se regula, es, por ejemplo, la privacidad de los usuarios. Si alguno escuchó hablar de GDPR es una nueva regulación en el marco de la Unión Europea, donde se busca proteger la información de los usuarios, digamos, ¿no?, ante su consentimiento. Por eso, cualquiera sea la solución de IoT o el estándar que quede definido, debería ser compliance, de cara a futuro, con este tipo de políticas. De vuelta, a mi parecer, IOTAS inteligentemente en eso se ha logrado posicionar con ciertos referentes que están un poco en esta discusión y para mí van muy bien encaminados en ese aspecto, porque busca mantener la privacidad de las transacciones y de la información que hay intercambiada entre las máquinas. Eso va a ser absolutamente necesario. Después, ¿qué tenemos? Veo acá vi tu camiseta y me llamó la atención. En Argentina hay mucho desarrollo a nivel de blockchain y DLTs. Hay referentes muy importantes a nivel mundial. Hay grandes compañías que se han formado con origen en Argentina, quizás algunas las conocen, por ejemplo Chapo es una compañía que salió de Argentina y hoy en día a nivel de custody, o sea, es referente a nivel mundial, y hay más referentes también que han logrado, digamos, posicionarse de esa forma. Y eso a nivel regional para mí nos da una gran ventaja, digamos, tener ese conocimiento y esa riqueza entre nuestros desarrolladores. Temas de capital humano. Argentina tiene muy buenos índices en cuanto a la formación académica, digamos, de nuestros jóvenes, y también, obviamente, muchos personal experimentado en las grandes compañías. Tema regulatorio y legal, para mí es otro factor que Argentina tiene a su favor. Hoy en día podríamos decir que el gobierno actual es bastante favorable en cuanto a nuevas tecnologías, es bastante amigable. Después, más adelante, les voy a contar un poquito más sobre esto. Pero básicamente se están tendiendo los puentes para que en Argentina exista un marco regulatorio que sea favorable a este tipo de desarrollos, ¿no? Por ejemplo, la ley de emprendedores que salió recientemente acá en Argentina y que promueve un poco este tipo de emprendimientos. Y por último, y antes de pasar ya a algunos casos concretos, hago una aclaración. Uno cuando piensa en IoT, si alguno ya conoce un poco más sobre el tema, quizás piense, y estoy de acuerdo que es así también, en una heladera que le pide la leche al supermercado cuando se agota, por ejemplo, o autos que se manejan solos. Y eso, a mi opinión, a veces suena un poco lejano y futurista, digamos, y un poco hasta desanima en el sentido de cuánto nos falta para llegar a eso, digamos. Y es cierto, la verdad que nos falta mucho, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes piensan que en los próximos 5 años vamos a poder pedirle al supermercado chino de la esquina que nos suban un cartón de leche? Pues estamos muy lejos todavía de eso. Pero, en mi opinión, hay otros aspectos o otros temas donde Argentina sí tiene fortalezas y sí puede desarrollar la tecnología de IoT o el protocolo de IoT para que sea adoptada masivamente, digamos. Entre estas áreas que yo personalmente veo como interesantes es el tema de innovación. Ya lo comenté, sobre todo en la parte de DLTs. Argentina ha innovado mucho en este tema. A nivel de exportación de programación y servicios profesionales, Argentina tiene muy buenos desarrolladores, muy buena capacidad en eso. Y por último, nuestro otro gran factor de ventaja son los recursos naturales, ¿sí? Y más que nada el campo, ¿no? Por decirlo de una forma. Eso, a mi opinión, son como los puntos donde Argentina puede lograrse posicionar muy fuertemente. Yo les traje 5 casos de uso, la verdad que hay más. La idea era compartirles un poco cuál es mi visión en función de lo que veo, de lo que se conversa con grandes empresas. En mi trabajo tengo acceso a mucha información, muchos reportes que se generan, conversaciones también con
con gente que está en los mandos directivos de las grandes compañías, y uno a veces intercambia opiniones o intercambia puntos de vista para entender un poco cuáles son sus preocupaciones y dónde uno puede ver que estas cosas pueden llegar a funcionar, ¿no? Bien, en el primer caso que les traje como ejemplo sería el agribusiness, que vendría a ser todos los negocios asociados al mundo agropecuario, ¿no? Ya sea ganado o plantación, digamos. La verdad que Argentina ya está trabajando en esto, o sea, no les voy a decir algo que todavía no ocurrió. Como verán, les traje un par de titulares que encontré, pero ya hoy en día hay compañías que en el campo están, por ejemplo, implantando sensores en el ganado para monitorear los símbolos vitales, ¿sí? Y detectar cuando un animal, no sé, está enfermo o tiene algún problema, tiene mucha temperatura, etcétera, y eficientemente ir a atenderlo y obviamente mejorar la rentabilidad del negocio, dado que uno es más proactivo y no tanto reactivo, digamos. No espera ver el animal muerto, sino que ya enseguida detecta que hay un problema. Eso hoy en día ya está ocurriendo. Después, bueno, otros ejemplos que IOTA puede, para mí, explotar a full es el tema de monitorear y auditar un poco la cadena productiva, ¿sí?, de lo que es sobre todo ganado, digamos. Si recuerdan, hace unos años tuvimos un brote de vacas locas o de gripe aviar y otras enfermedades, aftosa, etcétera, que realmente son un problema muy grande porque uno le lleva tiempo, recursos y es dificultoso traquear de dónde vino el origen de esa enfermedad, digamos. IOTA, en mi opinión, podría fácilmente setear un caso de uso donde esté públicamente y verificado y auditado cuál es el origen de lo que ustedes compran en las góndolas, desde un código de barras, entender rápidamente, como comentaba antes Martín, el origen de esa transacción y ver de dónde vino ese producto, digamos. Rápidamente uno podría lograr saber de dónde se originó la enfermedad y sacar esos productos del mercado. Otro ejemplo tiene que ver con el monitoreo de sensores en cuanto a el campo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, niveles de humedad en el suelo, temas de temperatura, etcétera. De vuelta, esto hoy en día ya está ocurriendo. Para que se hagan una idea, hoy en día una semilla de soja tiene detrás más investigación y desarrollo que un iPhone, o sea, en cuanto a inversión, digamos. O sea, los montos que se manejan son ridículos, digamos. Y Argentina, en este sentido, la verdad que siempre ha sido pionera. Es uno de los países que siempre adoptó esta tecnología lo antes posible, ¿sí?, antes que otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Y además, la matriz productiva de Argentina, la verdad que es interesante para este tipo de cosas porque tiene muchos intermediarios, digamos. Tiene el productor, tiene el pool de siembra, tiene el medio de transporte, tiene toda una serie de actores, digamos, que eventualmente todo esto tiene que estar interconectado. Y la comunicación entre todas estas partes debería fluir ante un mismo formato, por decirlo de alguna forma, para garantizar la trazabilidad y para garantizar la seguridad de toda esta información, digamos. ¿Qué más? Bueno, a ver, por ponerles un ejemplo concreto, hay hoy en día un gran pool de siembra a nivel mundial que le compra a los productores la información que se genera en sus campos. Es decir, le instalan sensores en los campos y a nivel satelital traquean el rendimiento de sus semillas, digamos. O sea, yo te vendo una semilla y vos, productor, me cedes los derechos de explotar la información que se genera en tus campos. Entonces, a mí eso me sirve para analizar qué, digamos, strings, o qué ramas de semillas son más productivas, por ejemplo. Y el productor gana un dinero extra que no tenía previsto vendiendo ese dato. IOTA, por ejemplo, dentro de un tiempo va a poner a disposición el Data Marketplace, que vendría a ser como un Amazon de la información, digamos, de los datos. Bueno, esto sería un claro ejemplo de información que puede ser comercializada a través de IOTA. Y por último, otro ejemplo que para mí es interesante tiene que ver con la polución y con la deforestación, digamos, ¿no? En el sentido de monitorear los niveles de, ¿cómo se dice?, de agroquímicos en los productos. Eso a nivel de sensores se puede traquear y levantar alertas cuando un producto exceda los niveles que están, digamos, aprobados para la sanidad de los seres humanos, digamos. O lo mismo ante deforestación, etc.
Este para mí es el caso más importante y el que le encuentre la vuelta a esto en Argentina, para mí se arma el próximo unicornio, digamos, porque realmente mueve muchísima plata, y somos muy buenos en eso. La verdad que tenemos mucha tecnología y mucha capacidad. El segundo ejemplo que les traje tiene que ver con Smart Cities. Si alguno conoce el concepto de Smart Cities, la traducción vendría a ser ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes hoy en día es una tendencia mundial también, que se le está dando mucha importancia, y básicamente tiene que ver con la integración entre la vida del ciudadano y el mundo de la IoT en ese sentido, digamos, en hacerle la vida más fácil y las ciudades más vivibles, digamos. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica de alguna forma apoyarse y apalancarse en la información que nos generan los sensores y las máquinas en ayudar a los gobiernos a diseñar sus ciudades y ajustarlas acordemente para hacerlo más eficiente, digamos. Buenos Aires, por ejemplo, es un caso mundialmente reconocido a nivel de Smart Cities porque el gobierno actual le ha dado bastante importancia también a este asunto, ha hecho grandes inversiones en esto. Nosotros en nuestra firma hemos trabajado con el gobierno en algunos proyectos y la verdad que, bueno, hace poco se hizo el foro acá en Argentina, fue sede mundial de una conferencia de Smart Cities que estuvo muy buena. Y la verdad que, no sé si alguno usa las aplicaciones del gobierno, hoy en día tiene la ciudad más de 15 aplicaciones de celular, por ejemplo, que pueden ser utilizadas. Y hay, para los que no saben, esas aplicaciones muchas veces se apalancan en tecnología IoT. Por ejemplo, les traje una captura de pantalla de una aplicación que sirve para, digamos, tramitar algún desperfecto de la ciudad, desde una basura que no fue recolectada o una luz que no funciona, por ejemplo. Eso está apalancado con sensores y con algunas tecnologías que tiene detrás el CRM del gobierno de la ciudad para, de alguna forma, atender estas necesidades lo antes posible e incluso preventivamente, digamos. ¿Dónde hay todavía lugar para mi opinión, para crecer en IOTA? Yo veo una oportunidad en, por ejemplo, las lumínicas de la ciudad. Cuando en una calle no hay nadie en la calle, por ejemplo, que hay un sensor de movimiento y que la luz automáticamente se apague. Y en cuanto detecta que viene un auto o una persona, se van prendiendo. Eso sería un caso de uso que ahorraría millones de pesos al gobierno de la ciudad en energía. Otro ejemplo, bueno, tiene que ver con el consumo de energía y la medición que se hace sobre eso. Hoy en día es tapa de todos los diarios el tema del tarifazo y que a mí me llegó 3.000, a mí me llegó 300, a mí me llegó 30.000 pesos. Bueno, el poder auditar esos consumos de forma inteligente, ¿sí?, tanto de luz como de agua, yo creo que le va a dar transparencia a todo esto, a toda esta discusión y de alguna forma ayudarlos a básicamente asignarle la energía de forma más eficiente en toda la ciudad, por ejemplo. Después tenemos temas de movilidad, ¿sí? Argentina esto le dio mucha bola con el tema del Metrobús y el transporte multimodal y demás. Perdón, Buenos Aires, no toda Argentina. Y la verdad que atrás de eso hay bastante tecnología bastante avanzada, digamos, para analizar los flujos de tránsito y demás. Y todo eso se apalanca en, de vuelta, sensores de tránsito, de monitoreo, tiempo real, etcétera. De los propios usuarios que comparten su información a través de las aplicaciones del gobierno, por ejemplo. Todo eso la verdad que está sirviendo. Y por último, otro caso de uso es la política de Open Data que hoy en día tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Si sabrán y acceden a data.gobernodelaciudad.gov.ar, pueden acceder a más de 200 datasets y APIs que pueden explotar hoy en día en tiempo real de información de todo tipo, que mi sugerencia es para los que son desarrolladores y tienen curiosidad, aprovechenlo y vean qué casos de uso se les puede ocurrir, digamos. Para mí, IOTA ahí también puede explotar eso, porque de alguna forma hasta se puede llegar a integrar con el Data Marketplace, etcétera, digamos. Yo ahí le veo también una oportunidad interesante. Bueno, otro punto que Argentina es muy fuerte, comercio exterior. Hoy en día Argentina está yendo hacia una economía más abierta, ¿sí?, más libre mercadista, digamos, y de hecho está logrando acuerdos, o está trabajando en acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo, y también está queriendo ingresar a la OCDE, que es un foro internacional, donde un poco la idea es eso, es integrarse con el mundo a nivel comercial, digamos.
Hoy en día la Fundación IOTA le da importancia a esto. Les traje, no para verlo ahora, pero para que se lo lleven como dato. Uno de los fundadores hizo una exposición sobre este tema que me pareció muy interesante y de cuál es la visión de IOTA en este tema. Y para mí Argentina acá también puede trabajar en lo que tiene que ver con la cadena logística, ¿sí? Y cómo eso ayuda a, digamos, por ejemplo, hacer el asset tracking, que sería el monitoreo de los activos en el caso de una exportación, por ejemplo, ¿no? Hoy en día el comercio exterior tiene una gran burocracia detrás, ¿sí? Tiene muchos documentos que tienen que ser validados, hay transacciones económicas entre las partes, triangulaciones con otros bancos y tiene mucho detrás de consenso y confianza, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre las partes. Todos estos procesos, la verdad que pueden ser montados en un esquema de transacciones validadas. Quizás les falta un poco la pata de los smart contracts o los contratos inteligentes, que antes, como dijeron, con Cubic eventualmente llegarán, pero para mí es algo que ya se puede ir pensando en pruebas de concepto para ser utilizadas, digamos. Bueno, como ejemplos les traje dos noticias que salieron. Una fue un foro que se hizo acá en Argentina, en Buenos Aires, donde ya se empezaron a mostrar prototipos de IoT, blockchain y comercio exterior. Y también la aduana, por ejemplo, está avanzando en la digitalización de muchos de estos trámites que, como les comentaba, es importantísimo, digamos, tenerlo auditado. Esto ya no es tanto IoT, pero lo traje porque también me pareció bastante interesante. Hoy en día, otro punto que incluso IOTA a nivel mundial lo está empujando, tiene que ver con el tema de la identificación digital o la identidad digital más bien. Y básicamente lo que tiene que ver es poder garantizar de alguna forma que esa persona es esa persona y es quien dice ser, digamos. Y bueno, se están explorando distintas formas de hacer esta validación. Por ejemplo, acá en Argentina ya se arrancó un piloto para la identificación digital. No está basado en blockchain, es simplemente una primera aproximación que, por ejemplo, se basa en el reconocimiento facial, digamos, ¿no? A través de una fotografía y se reconocen algunos patrones de la cara y demás. Por ejemplo, en IOTA entiendo que están explorando más la parte del reconocimiento de las venas en la palma de la mano, por ejemplo, ¿no? A través de un sensor que identifica tu patrón, digamos, de la forma de tu mano, y eso queda grabado en el tangle con tu identidad asociada, y yo puedo garantizar que soy yo a través de una prueba, digamos, de mi identidad, digamos. La verdad que esto es interesante porque para mí tiene mucho potencial. Para los que somos fanáticos de la democracia, esto para mí es vital. Nos ahorraría muchas discusiones desde el punto de vista de fraudes electorales, hasta cómo se utilizan los recursos públicos, hasta, por ejemplo, quién recibe ayudas sociales y por qué, y qué condiciones cumplió. Todo esto eventualmente puede llegar a ser un perfecto caso de uso para IOTA. Yo la verdad le veo mucho interés en esto, sobre todo la parte de la votación, digamos, ¿no? Creo que eso es algo que hoy en día es vital, garantizar una gobernabilidad y un esquema democrático, y que todos nos sintamos conformes y seguros de que eso fue lo que se votó, digamos, ¿no? Eventualmente esto puede llegarse a expandir mucho más e incluso hacer referéndums cada vez que sea necesario ante una decisión muy polémica. Por decir algo, hoy en día se debate la ley del aborto, digamos, ¿no? Si todos los ciudadanos pudiesen votar de forma segura y asegurarse que no hay manipulación de esta información, seguramente todos nos sentiríamos más cómodos, digamos. Bueno, y por último les traje otro caso de uso, que tampoco tiene tanto que ver con IoT, pero como en Argentina tampoco hay tantos casos, no quería dejarlo por afuera, digamos. Y tiene que ver con la inclusión financiera, ¿sí? La verdad que, como les comentaba al inicio, Argentina es muy friendly, digamos, de todo esto, y el Banco Central de la Argentina, el BCRA, impulsa un programa de innovación. Yo los invito a todos ustedes, que seguramente algunos son desarrolladores o tienen un interés en darle bola a este tipo de cosas. Hay premios económicos para los que ganan, y la verdad que han salido cosas muy interesantes de estos foros. Por ejemplo, se me ocurren 2 o 3, pero voilà, el primer banco digital surgió un poco de estos foros. Después Mercado Pago también estuvo trabajando con las autoridades para, digamos, establecer un ecosistema de regulatorio que les permitiese operar. Y bueno, nada, o sea, hay margen acá para trabajar, digamos.
La verdad que yo le veo acá una buena oportunidad a IOTA desde el punto de vista que ofrece para mí algo que es imbatible, que como comentaban al inicio, es la transacción de valores de forma casi instantánea y sobre todo sin ningún tipo de fees, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de comisiones. Para que se hagan una idea, hoy en día la carga de comisiones antes era ridículo, ahora está bajando. Cuando digo ridículo, o sea, Visa cargaba cerca del 10% de cada transacción, lo cual lo hacía impagable por algunos negocios, por eso muchos de ellos tampoco tenían postnet y demás, digamos, ¿no? En el caso de IOTA, la verdad que tiene todo para ganar acá, porque es, como les digo, imbatible, o sea, no le gana nada gratis. Y otro punto que para mí le da mucho valor puede ser, por ejemplo, el tema del historial crediticio, ¿no? Hoy en día confiamos en Veraz, por decir algo, y nadie se cuestiona si la información es correcta, si está bien, si es verídica, si no es verídica. Incluso, bueno, si a lo mejor vos salís en Veraz, pero ¿por qué? O sea, y no entendés muy bien por qué, digamos. Bueno, quizás esta transparencia dentro de lo posible, es decir, guardando la privacidad de los usuarios, pero transparente, nada, podría ser un caso interesante para explorar desde el punto de vista de IOTA, en mi opinión. Eso es todo. Gracias.